Sebastian Vettel, you are the world champion! Max Verstappen, you are world champion. We are world champions. Thank you so much. El director de equipo más exitoso de los últimos 20 años se va. Lo rajan. Lo fueron. Lo fueron. After this gathering, I will still remain employed by the company, but operationally, the baton will be handed over. La noticia corrió como fuego en un campo seco. Después de 20 años al frente del equipo, el director más longevo de la Fórmula 1 y el más joven en debutar como team principal en su momento ha sido apartado. Así, sin previo aviso. Así, como si no hubiera llevado a Red Bull a conquistar 6 títulos de constructores y 8 de pilotos, transformando una escudería debutante en una de las más exitosas de la historia. Pero esta historia no es solo de cifras y trofeos, es una guerra de poder, que lleva más de 4 años carcomiendo las entrañas de Red Bull y que parece estar llegando a su clímax. Helmut Marko, el asesor octogenario, ha sido fortalecido y con él el clan Verstappen, encabezado por Jos y sostenido por el propio Max. La salida de Horner no es solo una reestructura, es una señal de que el bando opositor ha ganado, pero ¿a qué costo? Laurent Mekies será quien asuma temporalmente el mando, pero lo hace sobre un equipo roto, porque aún con Horner fuera, no está asegurada la permanencia de Max Verstappen. Y si Max se va, si Red Bull pierde a su pieza estrella, entonces no queda nada. Muchos celebran el despido de Horner como un acto de justicia, incluso de karma. Despidió a Checo, ahora le tocó a él, dicen en redes, sin entender que tal vez Horner no fue el verdadero villano de esta historia. Y si fue solo un peón que se resistió a un poder más oscuro, y si Helmut Marko ha operado desde las sombras durante años, manipulando fichas, debilitando rivales, acumulando poder, ¿quién le rinde cuentas al hombre que ha sobrevivido a todos en Red Bull? ¿Quién se atreve a mirar al clan Verstappen y preguntar, ¿ustedes qué ganaron hoy? La caída de Horner podría representar el último derrumbe de una guerra antaña. El verdadero terremoto está por venir. Y lo que se juega no es solo el liderazgo de un equipo, es el futuro mismo de Red Bull Racing. Quédate hasta el final, porque vamos a diseccionar las razones profundas de este despido y lo que podría pasar a continuación con Horner, con Red Bull y con la Fórmula 1. Christian Horner no llegó a Red Bull por casualidad, llegó como piloto frustrado, luego dueño de equipos en categorías menores bajo la marca Arrows, que sirvieron como equipos de preparación para muchos pilotos del presente de la Fórmula 1, hasta que en 2005, Dietrich Mateschitz, dueño de una parte de la marca de bebidas energéticas Red Bull, le ofreció una oportunidad sin precedentes, tomar las riendas del equipo que bajo la influencia de su amigo Helmut Marko acababa de comprar, Jaguar F1. A los 31 años se convirtió en el team principal más joven de la Fórmula 1. En solo 8 semanas pasó de un puesto de gestión en Fórmula 3000 a guiar al equipo en el arranque de la temporada 2005, obteniendo 34 puntos frente a los 9 del antiguo Jaguar. El reclutamiento de Adrian Newey al final de ese año y de muchas otras piezas clave cambió el rumbo para siempre. Horner estaba armando un verdadero Dream Team de la categoría. Y en 2009 llegó el momento decisivo. Bajo su liderazgo, Red Bull obtuvo su primer victoria en China con Sebastian Vettel y Mark Webber, encendiendo la llama de una era dorada entre 2010 y 2013. Horner y Vettel consolidaron el primer dominio histórico de la escudería, 4 títulos consecutivos de pilotos y constructores. Fue la época en que Red Bull pasó de equipo emergente a leyenda viviente. Tras una década de plata, Horner supo reinventarse. Con Verstappen al volante, regresaron a la cima. Campeonatos de pilotos en 2021, 2022, 2023 y 2024, además de títulos de constructores en 2022 y 2023. Bajo su mando, Red Bull acumuló 405 carreras, 124 victorias, 107 poles y 287 podios. En resumen, 20 años liderando una escudería desde el fondo hasta la cúspide. El tiempo en que construyó 2 dinastías competitivas sin precedentes en la Fórmula 1, pero hoy esa historia llega a su fin. Y pese a todo lo logrado, a las 8 coronas mundiales, a los récords de victorias y a convertir a Red Bull en una superpotencia de la Fórmula 1, Christian Horner ya no era bienvenido. El clan Verstappen, con Jos a la cabeza y Marko como su espada, puso una condición clara sobre la mesa. Si quieren que Max se quede, Horner tiene que irse o perder poder. Una exigencia impensable hace apenas 2 años, pero que hoy ha terminado por cumplirse. Pero ¿cuál es exactamente ese poder que molestaba tanto? Porque lo cierto es que Horner nunca fue el monarca absoluto de Red Bull, siempre tuvo un contrapeso, un poder paralelo, igualmente fuerte e incluso más antiguo, el de Helmut Marko. Marko no solo ha sido asesor, fue el elucubrador silencioso de todo el imperio Red Bull. Fue él quien convenció a Dietrich Mateschitz de no conformarse con patrocinar, lo empujó a comprar Jaguar en 2004 y Minardi en 2005, creando una escudería madre y una incubadora. También fue él quien fundó la Red Bull Junior Team, la cantera de talentos más prolífica de los últimos 20 años, por la que pasaron Vettel, Ricciardo, Gasly, Sainz y Verstappen, entre muchos otros. Desde entonces, el poder en Red Bull ha sido bicéfalo. Horner se encargaba del equipo principal, lo técnico, lo deportivo, la estrategia y la logística. Marko, de los pilotos, la academia, la formación, el fichaje y la rotación entre Alfa Tauri, hoy Racing Bulls, y de Red Bull Racing.
Durante años, esta fórmula funcionó, generó campeones, construyó una hegemonía, pero cuando ambas cabezas quisieron más poder, cuando sus objetivos empezaron a chocar, la guerra interna comenzó. Y hoy, la caída de Horner no parece solo una decisión deportiva, parece el jaque mate de una lucha de poder que llevaba más de 4 años gestándose. ¿Pero por qué decimos que esta guerra lleva más de 4 años? ¿Por qué marcamos el inicio del conflicto en la transición entre 2020 y 2021? Porque fue entonces cuando el modelo de Red Bull comenzó a romperse por dentro. Durante más de una década, Helmut Marko había ejercido un control casi divino sobre los pilotos de la estructura. Movía piezas de Toro Rosso, luego Alfa Tauri y ahora Racing Bulls, a Red Bull como si fuera un tablero de ajedrez. Moldeaba carreras a su antojo y destruía sin miramientos a quienes no encajaban. Lo hizo con Sébastien Buemi, con Jean-Éric Vergne, con Brendan Hartley y sobre todo lo hizo con Daniel Kvyat en 2016, sacrificado en pleno calendario para imponer a Max Verstappen en el primer equipo. Nadie dijo nada, porque la jugada funcionó. Max ganó en su debut el Gran Premio de España, se convirtió en la joya de la corona y con ello Marko validó su poder absoluto. Pero en 2020 sucedió lo que nunca en Red Bull, el pozo se secó. Pierre Gasly y Alexander Albon, ambos formados por la academia de Red Bull, fueron ascendidos demasiado pronto y Marko los quemó igual de rápido, los expuso, los degradó y al final no quedó nadie en la cantera con el nivel necesario para acompañar a Verstappen en su lucha por el campeonato. Ahí fue cuando Horner se impuso y lo hizo de una manera que quebró el sistema Red Bull, contratando a un piloto externo, Sergio Checo Pérez, un talento experimentado, sin pasado en la academia, sin lealtades hacia Marko. Un hombre que, aunque llegaba como escudero, representaba el fracaso de todo el ecosistema creado por el asesor austriaco. Pérez era la prueba viviente de que la Red Bull Junior Team ya no funcionaba, de que el equipo semillero no estaba cumpliendo su función, y de que Marko, por primera vez, había perdido el control de su tablero. Desde el día 1, Checo fue la manzana de la discordia. Marko lo toleraba, pero no lo apoyaba. No podía atacarlo abiertamente, porque ayudó a Max a ganar el título en 2021, pero lo denigraba cada vez que podía, incluso en lo más bajo, llegando a cuestionar su nacionalidad. Quizá Checo no se concentra porque es sudamericano, dijo en 2023, ignorando que México pertenece a América del Norte, una declaración que no solo era falsa, era simbólica, era la máscara cayéndose por completo, porque más allá del desprecio, lo que se refleja era un odio interno hacia la figura que expuso sus debilidades ante toda la estructura. Ese 2021 marcó el punto de no retorno. El campeonato ganado detonó también en Horner el deseo de escalar aún más en la estructura, pero también activó el resentimiento más profundo de Marko. Lo que comenzó como una diferencia de visiones terminó convirtiéndose en una guerra abierta por el alma de Red Bull. El campeonato de 2021 fue un punto de inflexión para Max Verstappen, para Red Bull y para Christian Horner, porque aquel título no solo cortó la racha de Mercedes, no solo devolvió a Red Bull a la cima, sino que encendió una ambición nueva en Horner, la de trascender al equipo de Fórmula 1. Quería más, aspiraba a liderar no solo la división de deportes automotores, sino toda el área de deportes del imperio Red Bull, eventos externos, motocross, skateboarding, cliff diving, etc. Quería ser el heredero de Dietrich Mateschitz, el CEO deportivo global de la marca de las alas. Y al mismo tiempo, otro movimiento silencioso estaba ocurriendo en el paddock. Jos Verstappen se acercaba peligrosamente a la estructura. El campeonato ganado por Max no solo le dio prestigio, le dio poder. Jos, que siempre fue una figura polémica y controladora, encontró en Helmut Marko un aliado natural. Ambos compartían una visión implacable, vertical, sin concesiones, y Horner, con sus ambiciones corporativas, empezaba a ser un obstáculo para ese poder dual. La temporada 2022 comenzó con ataques más evidentes hacia Sergio Pérez. Marko ya no se contenía. Declaraciones públicas, críticas internas, insinuaciones constantes sobre el rendimiento, el enfoque y hasta el origen del piloto mexicano. Y lo más grave, nadie dentro de Red Bull lo podía frenar, porque a nivel de estructura interna, Marko y Horner estaban en igualdad jerárquica, y Horner, aunque quisiera, no podía reprenderlo. Los fans ya se habían dado cuenta, la guerra fría interna se sentía desde fuera, pero el auténtico terremoto ocurrió en octubre de 2022, con un solo nombre, Dietrich Mateschitz. Muere el fundador, el patriarca, el único que podía equilibrar la balanza entre los dos polos de poder, y con él se acaba el escudo de Horner. Aquel vacío de poder fue aprovechado por Marko con astucia quirúrgica. Con apoyo del recién cohesionado clan Verstappen, se dio un bloqueo a las aspiraciones de Horner para liderar Red Bull a nivel global, y fue colocado en el puesto clave a un hombre de confianza, Oliver Mintzlaff, ex CEO del Red Bull Leipzig, el reemplazo directo del cargo al que aspiraba Horner. La jugada fue respaldada por Mark Mateschitz, hijo del fundador y heredero del conglomerado. En ese instante la guerra dejó de ser silenciosa, y Red Bull pasó a tener una cabeza corporativa distinta, un clan empoderado y un Horner completamente aislado.
De hecho, en 2022 se da el primer rompimiento entre los dos pilotos, pues Max le denegó a Checo la posibilidad de sumar puntos valiosos para llevarse el subcampeonato. En ese punto parecía que Horner era el único que defendía a Checo. 2023 fue una temporada que inició diferente, con un Checo que ya no estaba tan dispuesto a subordinarse a los designios de Max y de Marco, pero lo apagaron de nuevo con las mejoras del monoplaza que potenciaban el estilo de Max, como hiciesen en años anteriores. Aún así, el 2023 fue el año más prolífico para Red Bull, rompiendo récords de la propia escudería e históricos para la categoría. Todo parecía ir excelentemente bien, pero al final de la temporada, los focos rojos para el clan se volvieron a encender, tras las declaraciones de Christian Horner y Pierre Vacher, director técnico del equipo, quien lo reconoció abiertamente. Un coche rápido es aquel que permite al piloto rendir al máximo. En ese sentido fallamos, porque solo un piloto, Max en este caso, se adaptó bien. Puede que no hayamos entendido lo que Checo necesita para sacarle el máximo partido al RB19. Y Christian Horner lo confirmó con palabras crudas: no supimos escuchar a Checo, admitiendo que habían fabricado un coche pensando en solo un piloto. Eso encendió las alarmas dentro del clan. Admitir públicamente que el monoplaza ya no giraba en torno a Max, que había espacio para otros pilotos, fue interpretado como una traición directa a la lógica del poder de Marco. Pero Horner solo estaba ejerciendo el único poder que ostentaba, el de la parte técnica, y esa decisión era en pro del equipo, no solo a favor de Max. Recordemos que las decisiones sobre los pilotos las tomaba Marco, y las decisiones técnicas las tomaba Horner. Y es así que en 2024 estalló el caso Horner. El caso Horner no solo fue una investigación, fue el disipador final del colapso en Red Bull. Todo comenzó cuando una empleada, que después sería identificada como su asistente personal, acusó a Christian Horner de comportamiento inapropiado. Horner lo negó todo de inmediato, y se activó una investigación interna por parte de Red Bull GmbH. Durante meses, Horner siguió apareciendo en los paddocks, pero el cambio era evidente. Ya no lo acompañaba Helmut Marko como solía suceder en años anteriores. A su lado solo permanecía Adrian Newey, símbolo de una alianza que se sostenía, pero visiblemente aislada del resto del equipo. Mientras el mundo se preguntaba por el futuro del director británico, en los pasillos de Red Bull, la maquinaria de poder ya había empezado a moverse. Se rumoreaba que Jonathan Whitley, entonces director deportivo, era el elegido para reemplazar a Horner. De hecho, se supo que Mark Mateschitz y Oliver Mintzlaff ya tenían redactada una carta de renuncia. Solo esperaban el momento, pero Horner respondió con un movimiento maestro. Comenzó a dejarse ver públicamente con Chalerm Jubitya, el patriarca de la familia tailandesa que posee el 51% de Red Bull. El mensaje era claro: no estoy solo. Mientras Mintzlaff representaba la facción europea del conglomerado, Horner se cobijaba bajo el ala del otro socio mayoritario. Fue un golpe certero y frenó el despido. De hecho, el mismo caso Horner perdió fuerza cuando se vinculó a la demandante de manera sentimental con Jos Verstappen, y así fue que finalmente se anunció que Horner había sido absuelto de todos los cargos. El mismo día se filtraron documentos, capturas de pantalla, mensajes y fotografías supuestamente comprometedoras a los correos y teléfonos de periodistas, medios, equipos y directivos. Era un ataque coordinado, un último intento de desacreditarlo, pero no funcionó. La opinión pública ya estaba dividida, el caso pasó casi sin ruido y sin resolución judicial ni consecuencias internas. Horner permanecía en su puesto, pero el daño ya estaba hecho. Lo que siguió fue una crisis institucional profunda. El ambiente era irreparable, y los primeros en saltar del barco fueron los más cercanos a Max Verstappen. Lee Stevenson, su mecánico en jefe, se fue a Sauber tras 18 años con el equipo, y no fue el único. Comenzó el éxodo técnico. Personal de distintas áreas abandonó Red Bull, seducidos por otros equipos que aprovechaban la fragilidad interna. Pero el golpe más fuerte llegó con la salida de Adrian Newey, el arquitecto de los monoplazas campeones, el genio aerodinámico que convirtió a Red Bull en una dinastía. Abandonó la escudería sin rodeos, se fue por el ambiente y firmó con Aston Martin. Después, Jonathan Whitley, el supuesto sucesor de Horner, también se fue a Sauber como nuevo director de equipo. La rebelión era completa. Red Bull, ese equipo invencible, empezaba a desmoronarse desde adentro. Y todo esto ocurría mientras Max Verstappen, la joya de la corona, observaba en silencio. Porque si el equipo se hundía, ¿seguiría él a bordo? Durante la temporada 2024, Red Bull entró en una fase que no estaba en sus planes, y no porque los resultados fueran catastróficos, seguían ganando carreras, sino porque por primera vez en años no entendían su propio coche. El RB20 era rápido en recta, sí, pero nervioso en curvas, difícil de configurar, inconstante entre sesiones. Al principio las quejas venían de Checo, luego el propio Max Verstappen comenzó a levantar la voz, y cuando Max se queja, algo grave está pasando. Las mejoras no funcionaban, el monoplaza no respondía, y para colmo, ya no estaba Adrian Newey y las demás escuderías seguían implementando mejoras que sí funcionaban. Y entonces, la presión llegó en forma de una amenaza velada. Jos Verstappen rompió el silencio. Max no se va a quedar aquí si no tiene un coche competitivo, declaró Jos a The Telegraph. En un mensaje claro no solo para Horner, sino para toda la cúpula de Red Bull. La Guerra Fría ya no era tan fría. Horner respondió que confiaba en la fidelidad de Max, pero sus ojos no mostraban convicción, sino desgaste. Jos había vuelto a encender la mecha, ese mismo Jos que nunca pudo triunfar como piloto, porque forjó a su hijo a base de obsesión, castigos y abandono emocional.
un hombre con antecedentes por maltrato doméstico contra Sophie Kumpen, madre de Max, intento de asesinato con un vehículo contra una expareja, quien retiró los cargos por miedo a las represalias, y múltiples conflictos familiares como la agresión a golpes a su propio padre, abuelo de Max. Ese Joss que vive a través del talento de Max ahora presionaba por el control total de la escudería, y para muchos, el detonante real de esa batalla fue otro, las cláusulas contractuales. Se reveló que tanto Helmut Marko como Max Verstappen tenían condiciones cruzadas en sus contratos. Si uno se iba, el otro quedaba liberado de sus obligaciones contractuales con Red Bull. Eso explicaba todo. El poder real no lo tenía Horner, lo tenían ellos. Y lo más aterrador de todo, Horner no sabía que esas cláusulas existían. Por primera vez en 2 décadas, el hombre que dirigía el equipo no sabía quién tenía el control real del equipo. Finalmente sucedió. Sergio Pérez se fue de Red Bull, y aunque su salida fue disfrazada de una separación natural, para poder romper el contrato que tenía vigencia hasta finales de 2026, Red Bull tuvo que pagar una cuantiosa suma. Todos sabían que había un sector que lo celebraba con sonrisas ocultas, el clan Verstappen, ahora completamente cohesionado con Joss, Helmut Marko y los medios neerlandeses que ya funcionaban más como revistas del corazón o de espectáculos que como periodistas deportivos. Sentían que habían ganado, la cabeza de Checo era la ofrenda que habían exigido durante años. Horner, más preocupado por sus asuntos legales y personales, no pudo defender a Checo, que ahora parecía indefendible con un bajo desempeño. El latino que había dejado en evidencia a la academia, al proyecto semillero, al propio Marko, ahora era historia. Y lo que vino después fue exactamente lo que Horner había temido desde el principio. Red Bull entraba en una fase crítica para su futuro como constructor. El desarrollo de su propia unidad de potencia con Red Bull Powertrains en colaboración con Ford era el momento más delicado en términos de ingeniería, estrategia y visión a largo plazo, pero con los cambios de regulación de 2026 ya tocando a la puerta. Por esta razón no podían invertir gran cosa en el actual monoplaza que seguía siendo un caos. El RB20 ya había mostrado debilidades, pero el RB21 fue peor. No había progreso, no había evolución. Las mejoras no funcionaban y sobre todo no había dirección. La voz de Adrian Newey ya no estaba. El criterio de Horner ya no era absoluto. El austriaco, triunfante tras la caída de Horner en la estructura del poder, decidió por fin imponer a uno de sus protegidos, Liam Lawson. Aquel piloto al que ya había puesto antes para presionar a Checo, ahora tenía su asiento asegurado en la escudería principal, pero el resultado fue un desastre. Tras solo 2 carreras decepcionantes, Marko repitió su viejo juego, el juego de las sillas. Lawson fue degradado y en su lugar ascendió a Yuki Tsunoda, que tras 4 años de espera por fin tenía su oportunidad para también fracasar. La situación era patética. La escudería más dominante de la era moderna se había convertido en un circo de decisiones improvisadas, rotaciones sin sentido, pilotos mal preparados y un monoplaza incontrolable. Pero sobre todo, esto le daba munición al clan para el siguiente paso, volver a mover a Mark Mateschitz y Oliver Minslav, porque con Checo fuera, con el rendimiento en picada y sin resultados que justificaran la permanencia de Horner, era cuestión de tiempo para que Red Bull volviera a estallar desde dentro. Pero todavía quedaba un golpe más, el más temido, el más sucio, el que el clan Verstappen había perfeccionado con los años. Volver a poner sobre la mesa la amenaza de una salida de Max. Jos Verstappen, en su tono habitual de arrogancia y desdén, volvió a encender la mecha en la prensa internacional. Hay tensión en el equipo, Horner es un peligro para Red Bull, la escudería podría destruirse desde dentro si él continúa. Así, sin matices, sin filtros. Jos no solo señalaba con el dedo, lo hacía con una bomba en la mano, y la amenaza esta vez parecía tener eco. Toto Wolff ya se había mostrado particularmente interesado en Max desde que Hamilton anunció su fichaje por Ferrari. Y no solo eso, la renovación de George Russell, que debía firmarse antes del parón veraniego, estaba congelada. Nadie dentro del paddock lo dice abiertamente, pero todos lo saben. Mercedes está esperando. Está esperando que Red Bull reviente por dentro. Y si lo hace, Verstappen podría activar otra cláusula, que dictamina que si Max a media temporada no se encuentra dentro del top 3 de pilotos, podría romper el contrato que lo liga a Red Bull hasta 2028. Dicha cláusula ahora es el arma perfecta del clan para rematar la jugada. Mientras tanto, Christian Horner seguía apareciendo en los grandes premios, pero ya no como el líder de un imperio, ahora lo hacía casi como un espectro, como un hombre resistiendo en soledad. Atrás quedaron los días en los que paseaba acompañado de Adrian Newey o Pierre Vacher. Su única carta era seguir apareciendo junto a Shalerm Jubilla, el representante del ala tailandesa de Red Bull que, durante meses, había sido su único protector, pero los resultados del equipo eran tan malos y el ambiente tan enrarecido que ni siquiera Jubilla parecía tener ganas de seguir jugando esa partida. El tailandés, acostumbrado a respaldar ganadores, ahora lo hacía regañadientes. Christian Horner estaba acorralado. El clan Verstappen lo había aislado, debilitado y ahora lo presionaba con la posibilidad de perderlo todo. Porque si Max se iba, no solo se perdía un piloto, se perdía el mayor activo comercial de Red Bull, el estandarte de toda una era. El proyecto sobre el cual se construyeron títulos, contratos millonarios, acuerdos globales, y en ese momento, por primera vez, ni siquiera Christian Horner parecía tener la respuesta. Y el día llegó. El 9 de julio de 2025, a las 11:21 de la mañana, hora del Reino Unido, el comunicado fue tan breve como brutal. Christian Horner ha sido cesado de sus funciones
instrucciones con efecto inmediato, sin homenaje, sin rueda de prensa, sin una sola palabra del hombre que construyó el imperio. Christian Horner finalmente dio la cara y se comunicó con la gente en las oficinas de Milton Keynes. Yesterday, I was informed by Red Bull that operationally I will no longer be involved with the business or the team moving forward from after this gathering. I will still remain employed by the company, but operationally the baton will be handed over. And that obviously was a job, obviously to myself, and just express my gratitude to each and every single member of the team that has given so much. Su lugar será ocupado por Laurent Mekies, quien deja el proyecto de VCARB para subir al asiento más caliente de la Fórmula 1, y en su lugar se quedará Alain Permane, el histórico ex-Alpine que había llegado como refuerzo estructural. Será quien tome las riendas del equipo B. Pero, ¿qué equipo está recibiendo Mekies? Porque esto ya no es Red Bull, es una versión desgastada, rota y profundamente desfigurada de lo que alguna vez fue el monstruo más temido de la parrilla. Ya no hay cohesión, ya no hay rumbo, el liderazgo está secuestrado por las decisiones del clan, quien ahora sin Horner ni contrapesos tiene vía libre para operar sin restricciones. Y no hace falta más que ver cómo Marco ha tratado el tema de los segundos pilotos para entender lo que viene. Lawson subió y fue un desastre, Tsunoda subió y fue otro desastre, pero nada pasó, nadie los crucificó, nadie encendió la hoguera. Si esas mismas actuaciones las hubiera tenido Checo Pérez, ya estaríamos hablando de su reemplazo en tiempo récord, de burlas públicas, de una prensa hambrienta de sangre. Y ahora, con Horner fuera, el mensaje es claro: Red Bull ya no responde a resultados, responde a caprichos. Y esa es la peor noticia de todas. El clan Verstappen ha ganado, ya no hay sombras, ya no hay silencios, han tomado el control absoluto de Red Bull Racing. Con Horner fuera del tablero, el nuevo orden ha sido instaurado por completo. Laurent Mekies ha sido promovido como nuevo jefe de equipo, pero en realidad no es más que una extensión de la voluntad de Helmut Marko. No es casualidad que desde su llegada a Racing Bulls ya ejecutaba directrices que venían desde lo más alto, o mejor dicho, desde lo más oscuro del viejo edificio de Milton Keynes. Y Alain Permane, el otro ascendido, tampoco es una figura neutra. Sus primeras declaraciones públicas tras el anuncio no dejaron lugar a dudas. Estoy muy agradecido con Oliver Mintzlaff y con el Dr. Marko por confiar en mí. El mensaje era claro: no hay nuevos líderes, solo nuevas caras al servicio del mismo poder. Red Bull ahora es un feudo completamente dominado por Marko, Mintzlaff y muy probablemente Jos Verstappen desde las sombras. Lo lograron, control total, ningún contrapeso, y sin embargo, Red Bull sigue desvalida, porque aún no tienen garantizada la permanencia de Max Verstappen. Las conversaciones con Mercedes siguen abiertas. Toto Wolff continúa tendiendo la mano, y en Brackley siguen sin renovar a Russell, esperando lo inevitable. El clan ganó, pero Red Bull podría perder a su rey. Christian Horner ha caído, pero no está acabado. El hombre que construyó el imperio más dominante de la era moderna, que convirtió a Red Bull de un chiste de garage en una fábrica de campeones, ahora enfrenta una nueva etapa: elegir su resurgimiento. Porque si bien en su conferencia, ante los que fueron sus trabajadores, dijo que sigue siendo parte de la empresa, esto no se interpreta como que seguirá con otras funciones dentro de Red Bull. Al ser un team principal y considerarse que es un personaje que maneja información privilegiada del equipo, tendrá que pasar por un periodo de gardening para poder ser contratado por cualquier otra escudería. Lo vimos antes con Binotto, así que su salida incluso se está dando en un momento crucial para que pueda cumplir con el mínimo de tiempo del periodo de gardening y pueda ser contratado y comenzar funciones en otra escudería a inicios de la temporada 2026. Ahora la pregunta obligada es: ¿dónde será? Sería raro que saltase algún equipo de tabla baja o que se encuentren en pleno periodo de reestructuración con nuevos team principals, como Williams o Haas. Algunos han mencionado a Audi para la siguiente temporada, y no suena mal, pero vienen de la estructura de Sauber, y ya hay puestos prometidos. Otra opción que podría darse sería Aston Martin. Ahí podríamos ver una reunión de Christian con Nui, pero sinceramente las opciones serias son menos. Otra opción que salta a la mesa es Alpine, pero creemos que también podría ser desestimada, pues son un equipo en eterna reconstrucción y que busca desesperadamente una figura con peso, carisma y visión. Horner podría encajar, tiene una buena relación con Flavio Briatore, nuevo superasesor del proyecto francés, pero no todo es color de rosa. Briatore no comparte el poder, necesita un director que obedezca, que ejecute sin discutir. ¿Y Horner? Horner nunca fue ese tipo de líder. Otra posibilidad, incluso más jugosa, es Ferrari. El equipo más legendario de la Fórmula 1 no está satisfecho con la gestión de Frédéric Vasseur. Antes de la noticia del despido de Horner, ya se ha hablado en pasillos italianos de un posible reemplazo por Antonello Coletta, pero con Horner disponible, la balanza podría inclinarse. John Elkann, presidente de Ferrari, lleva años queriendo llevar al británico a Maranello. Su perfil mediático, su inteligencia política, su experiencia de más de 2 décadas en la cima, todo encaja con lo que la escudería busca para recuperar el ADN ganador que aún le sigue siendo esquivo.
Pero hay una tercera opción, una que en el fondo podría ser la más poética. Cadillac, el nuevo gigante americano que debutará en 2026. Un equipo que aún no existe plenamente, que necesita ser construido desde cero. Y ahí está Horner, el mismo hombre que hace 20 años tomó un puñado de ingenieros, juntó los restos de Jaguar y lo convirtió en un monstruo. Si alguien sabe cómo convertir un proyecto embrionario en una escudería temida, es él. El tablero se ha reiniciado y Christian Horner, lejos de desaparecer, podría estar a punto de escribir el segundo capítulo más grande de su carrera. Las combinaciones están sobre la mesa, y si esto fuera ajedrez, apenas estamos en la mitad del juego. Pero ya se han sacrificado piezas demasiado valiosas. La migración de talentos de Red Bull comenzó en marzo de 2024 con Lee Stevenson, y el poder del clan Verstappen ha desplazado a muchos en aproximadamente 1 año y 4 meses, pasando por las salidas de Adrian Newey, Jonathan Whitley, Will Courtney, Rob Marshall, Bradley Skeins, y ahora esta tendencia ha alcanzado al team principal y a su gente de confianza, como Oliver Hughes, director de marketing de la escudería, y Paul Smith, director de comunicaciones, que han sido también cesados de sus funciones, y Pierre Bache podría ser el siguiente. Pero nadie puede descartar a Horner cuando ha demostrado ser capaz de reinventarse donde nadie más lo haría. Sin embargo, si Ferrari decide finalmente abrirle las puertas, podríamos presenciar el enfrentamiento más salvaje que haya dado la Fórmula 1 moderna. Una Mercedes de Toto Wolff con Max Verstappen contra una Ferrari dirigida por Horner con Lewis Hamilton al volante. Una guerra total entre pasados y presentes. Y si no es Ferrari, entonces la guerra se muda a otro campo, Cadillac. Con su entrada oficial en 2026, podría ser la jugada maestra, fichar a Horner y de paso reunirlo con Checo Pérez, la dupla que empezó la guerra, ahora unida para terminarla. Y del otro lado, Verstappen liderando la nueva era de Mercedes. La narrativa no podría escribirse mejor. Apenas estamos a media temporada y 2025, que debía ser un año de transición, se está convirtiendo en una auténtica novela de traiciones, venganzas y giros inesperados, porque si esto es solo el prólogo, el 2026 será una epopeya. Muchos celebran su despido, ya que le achacan el despido de Checo, pero recordemos que las decisiones sobre los pilotos las toma la otra cabeza de Red Bull. Muchos recuerdan su declaración como una invitación para que Checo abandonara el equipo, pero ¿y si se trataba de una advertencia? La salida supuestamente sorpresiva de Christian se dio extrañamente en tiempos para cumplir el gardening, así que posiblemente Horner sabía más de lo que podía afirmar. Desde nuestra silla, Horner no parece tan villano después de todo, pero ¿ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios y los leemos. Hasta muy pronto y buena carrera.